Mamá, tenemos algunos asuntos familiares de los que hablar. Si no te importa, puedes quedarte en tu habitación. Hay mucha gente importante aquí y no queremos molestar a nadie. Aquellas palabras, susurradas con un filo de acero que cortaba el aire festivo, cayeron sobre mí como una losa de hielo. Me encontraba en la esquina de la sala, en la butaca que mi difunto esposo tanto amaba, rodeada de risas y villancicos, pero me sentí más sola que nunca. Era la noche de Navidad, y mi hijo, Carlos, me había humillado frente a todos. Sus amigos y la familia de mi nuera, Diana, me observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en la decoración. El ruido de la fiesta se volvió un zumbido distante, y las luces del árbol de Navidad, que yo misma había adornado, se empañaron en mis ojos llenos de lágrimas. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada mirada en mi espalda. Mi cuerpo, ya frágil por los años y el trabajo, temblaba ligeramente. No dije nada. No me atreví a mirar a nadie a la cara, temiendo encontrar en sus ojos el reflejo de mi propia vergüenza. La sala, antes un espacio de alegría y reunión, se había convertido en un campo de batalla en el que yo era la única perdedora, la que debía retirarse. Mientras caminaba hacia mi habitación, cada paso resonaba en el silencio de mi alma. Escuché a Diana, mi nuera, reír a carcajadas con una de sus amigas, un sonido que me desgarró por dentro. Ella, la catalizadora de todo este conflicto, me miraba con una sonrisa de victoria en los labios, como si se hubiera librado de un estorbo. La ambición en sus ojos siempre me pareció un abismo sin fondo. Y ahora, en ese momento de humillación pública, sentí que me había empujado al borde. Al cerrar la puerta de mi habitación, el silencio me abrazó. Era un silencio diferente al de la soledad que ya conocía. Este era el silencio de la exclusión, del abandono. Me senté al borde de la cama, la misma cama en la que mi amado, Jorge y yo compartimos tantos sueños, y las lágrimas que había contenido estallaron sin control. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de incredulidad. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me tratara de esa manera? ¿Cómo habíamos llegado a este punto de desprecio y frialdad? El eco de la música y las voces de la fiesta llegaban a mí, distorsionadas, como si pertenecieran a otro mundo, un mundo del que yo había sido expulsada. Mi corazón se encogió al recordar que mi hija, Sofía, me miró con una expresión de dolor y pena, incapaz de intervenir. La distancia que nos separaba físicamente se sentía inmensa en ese momento. Me sentí como una prisionera en mi propia casa, en la casa que yo había ayudado a construir y en la que ahora se me negaba el derecho a existir. Ese fue el momento en el que la humillación se transformó en una chispa de dignidad. Las lágrimas no eran solo de dolor, sino de rabia, una rabia silenciosa y profunda que me recordó quién era yo. No era un estorbo, ni una carga. Yo era Isabela Rodríguez, la madre que se había sacrificado toda su vida para que sus hijos tuvieran un futuro. Y en ese silencio, decidí que no aceptaría más el maltrato. Mi silencio no duraría para siempre. Mi nombre es Isabela Rodríguez. Tengo 68 años y soy viuda desde hace 5, desde que mi amado Jorge nos dejó. Vivo en la casa de mi hijo mayor, Carlos, en un rincón que solía ser un estudio, ahora transformado en mi habitación. Me muevo por los pasillos como una sombra, silenciosa y casi invisible, intentando no estorbar, ni hacer ruido, intentando no ser. Desde que Jorge se fue, la soledad se volvió mi compañera constante, y la viudez, una carga que no pedí llevar. Me mudé con Carlos buscando paz, un lugar donde pudiera sentirme segura y tranquila en mis últimos años. Pero lo que encontré fue una jaula de oro, un lugar donde me siento desplazada y completamente devaluada, y la frialdad de los que me rodean. Mi día a día es una rutina monótona de silencio y espera. Me levanto temprano, antes que todos, para preparar un café y contemplar el amanecer desde la ventana de mi cuarto. Las mañanas son mi único momento de paz, cuando la casa aún duerme y el silencio no está contaminado por la indiferencia. El resto del día lo paso en mi habitación, leyendo viejos libros que Jorge me regaló, o tejiendo un suéter que nunca terminaré. La limitación de mi movimiento
La falta de un propósito real me ha hecho sentir como si mi vida se hubiera detenido y solo existo como un eco de lo que fui. La vida de Carlos y Diana se desarrolla alrededor de mí, pero sin incluirme. Escucho sus conversaciones desde mi habitación, risas de amigos, planes de viajes, discusiones sobre negocios. Es como ver una película a través de una pared. Puedo oír las voces, pero nunca soy parte de la escena. La relación con mi hija menor, Sofía, es la única luz en mi oscuridad. Una relación de puro cariño y respeto. Pero ella vive en otra ciudad. ¿Y la distancia? Aunque nos permite mantener una conexión sincera por teléfono, es un abismo que no podemos cruzar fácilmente. No puedo tenerla cerca. No tengo a nadie. A menudo, la casa se llena de gente. Amigos de Carlos y Diana, la familia de ella. En esos días, soy un fantasma. Me quedo en mi habitación, escuchando el bullicio, el olor de la comida y la alegría que no es mía. Diana siempre me mira con desdén, y sus susurros con Carlos sobre mí, a veces, son lo suficientemente altos para que pueda escucharlos. Ella me ve como un estorbo y una despesa innecesaria, y ha logrado influenciar a mi hijo, el hombre que di a luz, que crié y que amé sin reservas, para que me vea de la misma manera, para que me abandone en mi soledad. Recuerdo los 40 años que pasé trabajando como costurera en una fábrica de tejidos. La aguja y el hilo eran mis herramientas, y mi amor por mis hijos, mi motor. Trabajé con un solo propósito en mente: dar a Carlos y Sofía todo lo que yo no tuve, la mejor educación, una vida sin privaciones. Mis manos, ahora temblorosas y con las marcas del tiempo, son un testimonio de ese esfuerzo, de las noches en vela, de los sacrificios incontables. Dejé mis propios sueños a un lado, mi salud, para garantizar que ellos tuvieran un futuro seguro. Mi única conexión con el pasado, con mi vida de verdad, es una pequeña caja de madera que guardo en el fondo de mi armario. Dentro, atesoro un reloj de bolsillo de Jorge, una foto de nuestra boda y un pequeño pañuelo que él siempre usaba. Son los únicos recuerdos que me quedan de una vida llena de amor, de compañerismo, de respeto. Cuando me siento más sola, abro la caja y por un instante, el recuerdo de sus manos en las mías, el sonido de su voz, me devuelven a un lugar en el que fui amada y valorada, en el que yo era la protagonista. A veces, veo a mi reflejo en el espejo y no me reconozco. Veo a una mujer envejecida, con el cabello canoso y los hombros encorvados. Una mujer que parece haber perdido su brillo, su propósito. Pero en mis ojos todavía veo la chispa de la Isabela que fue. La mujer fuerte, trabajadora, que no le temía a nada. Esa mujer todavía está dentro de mí, escondida, esperando el momento adecuado para resurgir, para gritarle al mundo que estoy aquí, que merezco ser vista, que soy mucho más de lo que aparento. La casa de Carlos, tan grande y espaciosa, se siente pequeña, asfixiante. Los objetos que me rodean no son míos, las fotos en la pared no me incluyen. Es una vida prestada, una existencia de caridad. Y el silencio, oh, el silencio, se ha vuelto mi peor enemigo. Un silencio lleno de palabras no dichas, de abrazos no dados, de un amor que ya no recibo. Un silencio que me pesa y me asfixia. Un silencio que a veces me hace pensar que, tal vez, yo ya no existo, que soy un recuerdo que mis hijos prefieren olvidar. Solo hay algo que anhelo en esta etapa de mi vida: un poco de paz y respeto. Es irónico, porque toda mi vida luché por la felicidad de mis hijos y, ahora en mi vejez, lo único que deseo es un lugar para morir en paz. Pero la paz, al parecer, me ha sido negada. El desprecio y la indiferencia de mi propio hijo y mi nuera me han arrancado la dignidad, el último vestigio de la persona que fui. Me siento invisible, una sombra que deambula en los rincones de una casa que no es mía. Si sientes que el eco de la soledad te persigue, que tu voz se ha apagado en el silencio de la indiferencia, sé lo que sientes, sé lo que te persigue y sé lo que estás buscando. En esta soledad, te invito a unirte a este lugar donde el silencio es un lienzo para la compasión y la dignidad. Si mi historia te ha tocado el corazón, suscríbete para escuchar más. Dale me gusta a este video
para mostrar tu apoyo a las historias olvidadas y activa la campanita para que más voces silenciosas puedan ser escuchadas. Recuerdo el pequeño apartamento donde vivíamos cuando mis hijos eran pequeños. Era una vida humilde, pero llena de amor. En las mañanas me despertaba antes del amanecer para lavar a mano la ropa de mis 2 hijos, Carlos y Sofía, para que estuviera lista y seca antes de que ellos se levantaran. Mi marido, Jorge, trabajaba incansablemente, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Yo, con mis manos, me encargaba de todo, cosiendo las prendas rotas, remendando las heridas y con amor, intentando que no notaran la falta de abundancia. Nunca quise que se sintieran diferentes. Mi trabajo en la fábrica de tejidos era agotador. Me pasaba 8 horas al día con una máquina de coser. El sonido monótono de la aguja perforando la tela se había convertido en la banda sonora de mi vida. Mis manos, que ahora tiemblan al sostener una taza de café, eran firmes y rápidas entonces, creando vestidos y camisas que otros usarían. El cansancio era mi compañero constante, y a menudo, las noches de insomnio se volvían una oportunidad para coser un pequeño detalle extra en la ropa de mis hijos, para que se sintieran especiales, para que supieran que, a pesar de todo, eran mi prioridad. Carlos, en particular, era un niño ambicioso, y siempre anheló más de lo que teníamos. Él soñaba con ser un gran empresario, con tener una vida de lujo. Yo, en mi corazón, siempre lo apoyé, aunque mi propia realidad me decía que esos sueños eran lejanos. Con cada puntada, con cada prenda que entregaba, sentía que estaba contribuyendo a su futuro. Me negaba a mí misma muchas cosas, un vestido nuevo, un par de zapatos, para poder comprarle el libro que deseaba, o las zapatillas que tanto quería. Sus sueños eran los míos, su felicidad, mi mayor recompensa. Hubo noches en las que Jorge y yo comíamos solo un poco de pan y agua para que mis hijos pudieran tener una cena completa. No recuerdo haberme quejado nunca. No importaba el hambre que sintiera, la satisfacción de verlos comer con alegría, sus risas llenando el pequeño comedor. Era un festín para mi alma. Para mí, el amor de una madre es un sacrificio silencioso, un acto de dar, sin esperar nada a cambio. Hoy, sentada en este rincón, me pregunto si valió la pena tanto sacrificio, si ellos realmente valoraron mis esfuerzos. Cuando Carlos entró a la universidad, mi trabajo se intensificó. Necesitaba más dinero para pagar sus estudios, para que pudiera tener la educación que yo nunca tuve. Conseguí un segundo trabajo, cosiendo para mis vecinos por las noches. Las horas de sueño se redujeron drásticamente y mi salud empezó a resentirse, pero la visión de mi hijo, graduándose, convirtiéndose en el hombre que soñaba ser, me daba la fuerza para seguir adelante. A menudo me preguntaba si él alguna vez sabría el precio de su éxito, el costo de sus sueños. Mi hija Sofía era más sensible, más consciente de nuestros sacrificios. A menudo me veía coser hasta altas horas de la noche y me traía una taza de té. Me pedía que descansara. Su cariño era mi refugio, mi consuelo. Ella nunca soñó con lujos, solo con una vida tranquila y llena de amor. Un sueño que yo compartía, pero mi enfoque, mi energía, siempre estuvieron en Carlos, en su ambición, en sus sueños, en el futuro que él quería construir. Y ese enfoque, esa devoción, me costó un precio emocional y físico. Recuerdo la última vez que le lavé una camisa a mano. Era la camisa que usaría para su primera entrevista de trabajo. Fregué con fuerza, intentando quitar una mancha de grasa que no salía. Mis manos estaban agrietadas y doloridas, pero seguí frotando. Al final, la mancha no desapareció del todo, pero la camisa estaba impecable. Cuando se la entregué, él me miró con una sonrisa. Me dio un beso en la mejilla y me dijo: «Gracias, mamá». Ese pequeño gesto, esa pequeña muestra de aprecio, valió más que todo el oro del mundo. Y hoy me pregunto si ese beso fue real o fue solo un teatro. Cuando mis hijos crecieron y se mudaron, la casa se sintió vacía. Mi marido y yo nos quedamos solos, con un nido vacío. Pero la tranquilidad de saber que mis hijos eran personas de bien, con un futuro prometedor, nos llenaba el alma. Nunca pensé que un día, esa tranquilidad, esa alegría, se convertiría en un recuerdo lejano.
La vida que yo les construí, con tanto esfuerzo y sacrificio, se había convertido en el arma que ahora usaban para herirme. Mis recuerdos son un mosaico de sacrificios. Las navidades sin regalos caros, los cumpleaños sin grandes fiestas, los viajes que nunca hicimos. En su lugar había amor, cariño y dedicación. Yo siempre creí que el amor de una madre era la riqueza más grande que un hijo podía tener. Pero ahora, en esta casa lujosa, rodeada de objetos caros y de gente que no me mira, me doy cuenta de que el dinero, al final, parece ser lo único que importa. El contraste entre mi pasado y mi presente es abrumador. En el pasado, trabajaba sin descanso por mis hijos y sentía que tenía un propósito. Hoy, en mi vejez, soy una carga, un estorbo, una figura silenciosa en la periferia de sus vidas. El amor que di, el sacrificio que hice, parecen haber sido olvidados, borrados de sus memorias. Es un vacío que duele más que cualquier dolor físico. El mayor sacrificio de todos no fue el tiempo, ni el dinero, ni la salud. Fue la renuncia a mi propia identidad, a mis propios sueños. Me convertí en la madre de Carlos y Sofía, la esposa de Jorge. Y en ese proceso, olvidé quién era Isabela. Hoy, en el silencio de mi habitación, me doy cuenta de que, en mi afán de darlo todo, perdí una parte de mí misma. Y esa pérdida, ese vacío, es la que más me duele. Si alguna vez te sentiste invisible, si los sacrificios que hiciste por los que amabas parecen haberse desvanecido en el aire, suscríbete para compartir tu historia, para que tu voz también resuene. Si el dolor de la ingratitud te ha tocado, sé que me entiendes. Suscríbete para que más personas encuentren un lugar donde su dolor y su dignidad sean escuchados. La indiferencia de Carlos y Diana no llegó de repente, sino que fue un veneno lento, goteando poco a poco en mi vida. Al principio eran pequeños gestos, como no preguntarme cómo había pasado el día. Luego las omisiones se hicieron más grandes. Un fin de semana, la familia de Diana vino a almorzar. Me senté en el comedor esperando, pero la mesa solo tenía puestos para ellos. Diana me dijo, con una sonrisa de disculpa que no llegaba a sus ojos: «Mamá, la mesa está un poco llena. ¿Te importaría comer en la cocina?» Me sentí como una empleada de la casa. Me levanté en silencio, con la cabeza gacha, y comí sola, mientras escuchaba sus risas desde la otra habitación. Con el tiempo la exclusión se volvió una norma. Había fiestas a las que no me invitaban, planes de viajes de los que me enteraba por casualidad. Una vez, estaba sentada en la sala, cuando Carlos y Diana salían para una cena de gala. Él me miró, con prisa, y me dijo: «Ya nos vamos, mamá. No nos esperes despierta». Su voz era tan impersonal, como si estuviera hablando con el portero del edificio. Mi corazón se encogió. Recordé las veces que yo me había quedado despierta, esperando su llegada, solo para asegurarme de que estaban bien, para darle un abrazo. Las frases cortantes se convirtieron en mi pan de cada día. Un día Carlos me encontró arreglando unas flores en el jardín. Él me miró con desdén y dijo: «¿No te cansas de hacer cosas inútiles, mamá? Podrías estar descansando». Su voz era un puñal que me atravesó el pecho. Yo, que había dedicado mi vida a las cosas que él consideraba inútiles, a coser, a cocinar, a cuidar de ellos, a cuidar de sus sueños. Ese comentario me hizo sentir que mi existencia, mis contribuciones, no tenían valor, que toda mi vida había sido un desperdicio. La desvalorización no era solo privada. Una vez, en una reunión familiar, una de las tías de Diana me preguntó por mi pasado, mi trabajo como costurera. Antes de que pudiera responder, Diana intervino, riendo. «Ay, no le pregunten eso. Mi suegra vivió una vida simple, siempre cosiendo. Nada interesante que contar». Las risas nerviosas de los presentes fueron una humillación más grande que las palabras. Sentí que toda mi historia, mis 40 años de sacrificio y trabajo, habían sido reducidos a una anécdota vergonzosa. Los gestos de desprecio eran sutiles, pero constantes. En el grupo de WhatsApp de la familia, donde Sofía, yo y ellos hablábamos, a veces les escribía un mensaje, una pregunta sencilla o un comentario. El silencio era la única respuesta. Mi mensaje quedaba ahí, ignorado.
mientras las conversaciones continuaban, animadas y alegres, sobre mí. Era una agresión velada, un recordatorio de que mi voz no importaba, de que yo no era parte de la conversación. Mi hija Sofía, desde lejos, intentaba protegerme. Me llamaba a menudo, me preguntaba cómo estaba y se desesperaba al escuchar mis respuestas evasivas. Ella veía lo que estaba sucediendo, pero no podía intervenir. Su dolor, su impotencia, se sumaban a mi propia agonía. Ella era mi única aliada, la única que me veía de verdad, pero la distancia nos impedía estar juntas, nos impedía luchar juntas. Un día escuché a Carlos hablando por teléfono con Sofía. Él se quejaba de mí, de que yo era una carga, de que mi presencia en su casa era un estorbo. Ella ya está vieja, Sofía. ¿Qué podemos esperar? Es un gasto y una molestia, le dijo. Oír a mi propio hijo, la persona por la que más sacrifiqué, hablar de mí de esa manera, fue la peor herida de todas. Me sentí como un objeto, un mueble viejo y sin valor que ya no le servía a nadie. El dolor crecía con cada nuevo desplante, cada mirada ignorada, cada risa a mis espaldas, cada comentario cruel. Mi alma se estaba marchitando, como una flor sin agua, pero a pesar de todo el sufrimiento, había algo en mí que se negaba a romperse por completo. Una chispa de dignidad, una memoria de la mujer que fui, se mantenía viva en lo más profundo de mi ser. La tristeza se convirtió en indignación. Ya no solo sentía pena por mí, sino una rabia silenciosa por la injusticia. ¿Cómo podían olvidarse de todo lo que hice por ellos? ¿Cómo podían borrar de sus mentes los años de trabajo, de amor, de dedicación? La ingratitud de mis hijos era un abismo, y yo estaba parada al borde, mirando hacia abajo, preguntándome si algún día caería. Una de las cosas que más me dolía era la falta de respeto de Diana. Ella me trataba como a una niña, me hablaba con condescendencia, como si yo fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. Una vez me dijo, riendo, que debería considerar ir a un asilo para estar con gente de mi edad. Sentí que me estaba empujando a un rincón oscuro, a un lugar donde la vida ya no importaba. La casa de Carlos, tan grande y luminosa, se sentía cada vez más como una prisión. Las paredes se volvieron más altas, las puertas más pesadas, el aire se hizo más denso. Me sentía atrapada, sin salida, sin voz. El dolor era tan real, tan tangible, que a veces me preguntaba si alguien más podía verlo, si alguien más podía sentirlo. Y en medio de todo este dolor, de esta injusticia, una pequeña voz dentro de mí comenzó a susurrar, una voz que me recordaba la fuerza que siempre tuve, la resiliencia que me había ayudado a superar tantas adversidades. Me recordaba que yo no era la víctima, sino la protagonista de mi propia historia, y que la historia no había terminado. Si alguna vez sentiste el dolor de la ingratitud, si luchaste por tus hijos y te encuentras con la espalda contra la pared, entonces entenderás mi angustia. Fue una tarde de lluvia, y yo estaba en mi habitación, mirando por la ventana cómo las gotas golpeaban el cristal. De repente, el sonido de la risa de Diana y Carlos, que venía desde la sala, me llegó. Estaban planeando un viaje al Caribe, un viaje lujoso, sin mí. Me sentí como una carga, un estorbo que impedía su felicidad, una roca en el camino de su prosperidad. En ese instante, una puerta se cerró en mi interior. Ya no era una puerta que guardaba el dolor, sino una que cerraba la esperanza de ser amada, de ser aceptada. Ya no rogaría por su amor, ya no me humillaría. La mendicidad de afecto, el ruego silencioso, había llegado a su fin. Esa noche, cuando ya todos dormían, me levanté. Fui al salón y recogí la foto de la familia que estaba en la chimenea, la única foto en la que yo salía con ellos. La sostuve en mis manos, sintiendo el dolor de lo que ya no existía. Con cuidado, la saqué del marco, la miré por última vez y la rasgué en dos. No fue un acto de rabia, sino un acto de liberación. Al hacerlo sentí que estaba rompiendo los lazos de la humillación, los hilos que me ataban a una vida de dolor y desprecio. Al día siguiente me levanté con una nueva determinación. Me miré al espejo y ya no vi a la mujer frágil y desvalorizada de antes. Vi a Isabela, la mujer que trabajó incansablemente, la mujer que construyó una vida con sus propias manos.
Cogí una maleta vieja que Jorge me había regalado. La abrí y en su interior coloqué el pañuelo que él usaba, su reloj de bolsillo y la foto rasgada. Ahora mis nuevas reliquias, mis nuevos recuerdos. No sabía a dónde iba, pero sabía que ya no me quedaría, que ese no era mi lugar. Las pequeñas acciones se volvieron mi lenguaje. Empecé a cuidar de mí misma de una manera que no lo había hecho en años. Compré una libreta y un bolígrafo y empecé a escribir. No escribía sobre mi dolor, sino sobre mis sueños, sobre los viajes que quería hacer, sobre los negocios que me gustaría empezar. Era un acto de resistencia silenciosa, un acto de reclamar mi propia vida. Me di cuenta de que mi mente, mi espíritu, todavía estaban vivos y llenos de sueños. Empecé a cambiar mi rutina. En lugar de sentarme en mi habitación, salía a caminar por el vecindario. La brisa en mi rostro, el sol en mi piel, me recordaban que la vida todavía estaba ahí, esperando por mí. Empecé a hablar con los vecinos, a preguntarles por sus vidas, a escuchar sus historias. Descubrí que la gente de mi edad tenía vidas plenas, llenas de actividades, de amigos, de propósitos. Yo, que me sentía tan sola, estaba rodeada de gente. Un día, en una de mis caminatas pasé por delante de una tienda de costura. El olor a tela y el sonido de las máquinas de coser me trajeron recuerdos. El recuerdo de mis 40 años de trabajo. Sentí una punzada de nostalgia, pero también una chispa de inspiración. Me di cuenta de que esa era la habilidad que yo tenía, el talento que había usado para mantener a mi familia. ¿Y si lo usara para mantenerme a mí misma? ¿Y si lo usara para construir mi propia vida? Para construir mis propios sueños. El despertar no fue un grito, sino un susurro. No fue un acto de venganza, sino un acto de amor propio. Ya no me importaba si Carlos y Diana me amaban o me aceptaban. Me importaba si yo me amaba, si yo me aceptaba. Me di cuenta de que la dignidad no es algo que los demás te dan, sino algo que tú decides mantener. Y yo, en el silencio de mi habitación, decidí que mi dignidad era lo más importante. Ya no miraba a mis hijos con la esperanza de ser amada, sino con la conciencia de que merecía más. Mi dolor se había transformado en una determinación férrea, en una fuerza interior que no conocía. Me volví una observadora de mi propia vida, de mi entorno, y empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto. Noté los documentos que Carlos dejaba sobre la mesa, las conversaciones que tenía por teléfono, los nombres de los abogados y los bancos. La rabia me estaba dando la fuerza que necesitaba, el discernimiento que me hacía falta. En mi interior, me había convertido en una estratega. Cada gesto de desprecio, cada palabra cruel de Carlos y Diana, ya no me dolía, sino que se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande. Yo, que siempre fui una mujer de emociones, me había convertido en una mujer de planes, una mujer de acción. Pero mi plan, mi acción, era silenciosa, sutil, invisible para los ojos de los que me humillaban. Era una vida doble, una realidad que nadie más conocía. Y el silencio, ese silencio que antes me asfixiaba, se había convertido en mi mejor aliado. En el silencio podía pensar, planear, imaginar. En el silencio podía escucharme a mí misma, mis miedos, mis deseos. En el silencio mi voz interior, la voz de Isabela, se había vuelto más fuerte que nunca. Un día, mientras ordenaba mi armario, mi mano chocó contra el fondo. Sentí un espacio hueco, un compartimento secreto. Con curiosidad, palpé la madera hasta encontrar un pequeño tirador. Tiré de él, y un compartimento oculto se abrió, revelando una caja de madera. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo, sino algo mucho más valioso. Un sobre amarillo, descolorido por el tiempo, con el nombre de Jorge, mi difunto esposo. El corazón me latió con fuerza. La caja contenía los últimos secretos de mi marido, un testamento oculto que cambiaría mi vida para siempre. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y empecé a leer. Era una carta, escrita a mano por Jorge. En ella, me explicaba que durante toda nuestra vida, mientras yo trabajaba en la fábrica de tejidos, él había gestionado un negocio en secreto. Un negocio que él había construido con tanto amor y dedicación como yo había puesto en nuestra familia. Era una sociedad empresarial próspera en el sector inmobiliario,
y la cuenta bancaria de la empresa contenía una fortuna considerable. Él siempre quiso que yo tuviera una seguridad financiera en caso de su muerte, una salvaguarda para mi futuro. Pero la revelación más impactante no fue el dinero, sino el nombre que aparecía en la escritura de la casa de Carlos. La casa, el lugar donde ahora era tratada como una intrusa, la casa que me había humillado, estaba a mi nombre. Jorge me había dejado el control total de todo, esperando que yo supiera usarlo y que no lo dilapidara en los sueños de mis hijos. La carta terminaba con una frase que me hizo llorar, pero también me dio fuerzas. Isabela, mi amor, siempre supe que eras la mujer más fuerte del mundo. No dejes que nadie te pise. Eres la dueña de tu vida y ahora de tu destino. Lloré, no de tristeza, sino de emoción, de gratitud. Jorge, mi amado esposo, había estado pensando en mí hasta el final. No solo me había dejado una fortuna, sino también un plan, una estrategia, un regalo de amor que me liberaba de mi prisión. Sentí que su mano estaba en mi hombro, que su voz me hablaba al oído. La carta era más que un testamento, era una prueba de su amor, una herramienta de empoderamiento, una oportunidad para tomar las riendas de mi vida y recuperar mi dignidad. En ese instante, la humillación de la noche de Navidad, los comentarios de Diana, la indiferencia de Carlos, todo se volvió pequeño, insignificante. Tenía el poder, la autoridad, el control, el silencio, la soledad, el desprecio de mis hijos se convirtieron en un motor, en una fuerza que me impulsaba a actuar. No actuar por venganza, sino por justicia, por respeto a mí misma, a la memoria de Jorge y a la mujer que yo era. La revelación del secreto no fue solo la de una fortuna, sino la revelación de mi propia fuerza interior. Me di cuenta de que la vida que había llevado no había sido un desperdicio, sino una preparación. Mi trabajo, mis sacrificios, mis experiencias, me habían hecho la mujer que era hoy, la mujer que tenía el discernimiento para usar este regalo de la manera correcta. La sociedad que Jorge me había dejado no era solo una empresa, sino una segunda oportunidad. Una oportunidad para reconstruir mi vida, para sanar mis heridas, para redescubrir quién era Isabela. Me di cuenta de que mi destino no estaba en las manos de mis hijos, sino en las mías. El poder de la decisión era mío, y mi decisión era clara. No me quedaría en silencio. No dejaría que el desprecio me consumiera. La carta de Jorge me dio un nuevo propósito. Ya no era solo una viuda, una madre rechazada. Ahora era la dueña de una empresa, de una casa, de una fortuna. Yo era la protagonista de mi propia historia, y la trama, a partir de ese momento, estaba en mis manos. El secreto que había estado oculto durante tanto tiempo, ahora era mi arma más poderosa. Y yo, que siempre fui un alma humilde, me había convertido en una guerrera. Sentí una oleada de adrenalina. Tenía que ser discreta, silenciosa, cautelosa. No podía revelar lo que sabía. No podía dejar que Carlos y Diana se enteraran de mi descubrimiento. Tenía que usar su desprecio como mi disfraz, su ignorancia como mi escudo. Yo, la vieja costurera, me convertiría en la estratega que necesitaba ser para recuperar mi vida, mi paz, mi dignidad. La memoria de Jorge, que antes era una fuente de dolor y nostalgia, se había convertido en una fuente de fuerza y sabiduría. Me había dejado las herramientas y ahora dependía de mí, Isabela, usarlas de la manera correcta, de la manera que él hubiera querido, de la manera en que yo me merecía. Y en el silencio de mi habitación, con la carta de mi esposo en mis manos y el testamento en mi cabeza, prometí a su memoria y a mí misma que no defraudaría su confianza. Mi silencio, que antes era una señal de mi sufrimiento, ahora era una señal de mi poder, de mi fortaleza. El juego había comenzado, y yo, sin que ellos lo supieran, tenía todas las cartas en la mano. Al día siguiente, mi primera acción fue discreta pero determinante. Llamé al número que aparecía en los documentos del testamento, el de un abogado de confianza, el señor Alfonso. Mi voz, que antes temblaba, ahora era firme. Le expliqué que había encontrado unos documentos de mi difunto esposo y que necesitaba su ayuda. Él, que conocía a mi marido y a nuestra historia,
Me escuchó con atención y comprensión. Al final de la llamada, me dio una cita para el día siguiente. Sentí que un peso enorme se había quitado de mis hombros y la esperanza de una nueva vida comenzó a florecer en mi corazón. En nuestra reunión, le entregué al señor Alfonso todos los documentos que Jorge había dejado: el testamento, la escritura de la casa, los papeles de la sociedad empresarial. Él, con su seriedad profesional, revisó cada documento, cada cláusula. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la magnitud de lo que tenía en sus manos. Me miró y me dijo: Isabela, su esposo le dejó un imperio, y todo está a su nombre. En ese momento, la viuda frágil que había sido se desvaneció, y en su lugar apareció la mujer que Jorge siempre vio. Una mujer de poder, una mujer de negocios, una mujer que no se dejaría pisotear. Mi plan, con la ayuda del señor Alfonso, empezó a tomar forma. Él me ayudó a retomar las riendas de la empresa, a estructurar la legalidad de mi posición como dueña. También me explicó las leyes sobre la casa y cómo podría recuperarla. Era un proceso lento, lleno de trámites y documentos, pero cada paso que dábamos era un paso hacia mi libertad. El miedo de ser descubierta por Carlos y Diana era constante, pero el recuerdo de su desprecio me daba el coraje para seguir adelante. Uno de los pasos más importantes fue cambiar el testamento de Jorge. Con la ayuda del abogado, hice los cambios para que, si algo me pasara, mi parte de la herencia se dividiera de manera justa entre Carlos y Sofía. Era un acto de justicia, no de venganza. Mi intención no era desheredar a mi hijo, sino enseñarle el valor del respeto, el valor de la dignidad. También quería asegurarme de que Sofía, que siempre me apoyó, tuviera lo que se merecía. Mi acción estratégica también incluyó a Sofía. La llamé y, sin revelarle todos los detalles, le dije que tenía un plan para empezar un negocio. Ella, con su cariño incondicional, me dijo que me apoyaría en lo que necesitara. Le conté que el negocio era de costura y la invité a que se mudara a la ciudad para que me ayudara. La alegría en su voz fue la mejor recompensa. En ese momento, sentí que la soledad que me había acompañado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo. La estructuración legal de mi plan era como tejer un vestido. Cada hilo, cada puntada, cada detalle era importante. Había que asegurarse de que no hubiera cabos sueltos, de que todo estuviera en orden. El señor Alfonso, con su experiencia, me guió a través de todo el proceso. Yo, que siempre fui una mujer de costuras, ahora me había convertido en una mujer de leyes, de estrategias, de negocios. La transformación era completa, silenciosa y poderosa. Uno de los momentos más tensos fue cuando el señor Alfonso me pidió que me hiciera cargo de las cuentas bancarias de la empresa. Me dio los papeles para firmar y mi mano tembló. Era un paso enorme, un paso que me sacaba de mi zona de confort, de mi vida de sombra. Pero recordé la noche de Navidad, la humillación, el desprecio, y mi mano se afirmó. Firmé los documentos, y en ese instante, el poder de la herencia de Jorge pasó a mis manos. La estrategia de mi venganza, mi dulce venganza silenciosa, no era solo legal, sino también emocional. Empecé a verme a mí misma como una mujer de negocios, como una mujer de poder. Me vestía mejor, me arreglaba el cabello, ya no me escondía en mi habitación. Salía a la calle con la cabeza en alto. La seguridad que sentía en mi interior se reflejaba en mi exterior. Y nadie, ni Carlos ni Diana, se daba cuenta. El riesgo de ser descubierta era real. Carlos, con su ambición, siempre estaba buscando dinero. Siempre estaba buscando formas de mejorar su estatus social. Mi miedo era que descubriera lo que estaba haciendo, que me quitara la herencia. Pero mi plan era como un juego de ajedrez. Y yo estaba 3 movimientos por delante de él. El silencio, la discreción, eran mis mejores armas. Cada paso que daba, cada documento que firmaba, cada llamada que hacía, me hacía sentir más cerca de mi objetivo. El objetivo no era solo recuperar mi casa y mi dinero, sino recuperar a la Isabela que se había perdido en el camino. La mujer que había sido, la mujer que Jorge amó, la mujer que yo quería volver a ser. La tensión entre mi plan y mi disimulo era palpable. Delante de Carlos y Diana,
Yo seguía siendo la viuda frágil, la anciana que necesitaba cuidados, pero por dentro yo era la estratega, la guerrera, la dueña de mi destino. Y en ese juego de apariencias, yo era la única que sabía la verdad. Mi vida se había convertido en un teatro, y yo era la actriz principal. Ante los ojos de Carlos y Diana, yo seguía siendo la viuda frágil y deprimida, la anciana que necesitaba cuidados y que deambulaba por la casa con la cabeza gacha. Mi ropa era siempre la misma, mis gestos, lentos. A menudo fingía estar cansada. Me sentaba en la butaca de la sala y me quedaba dormida. Ellos me veían, se miraban con condescendencia y se reían a mis espaldas, creyendo que la victoria era de ellos. Pero detrás de esa fachada, mi realidad era otra. Mi rutina había cambiado drásticamente. En las mañanas, después de fingir que me levantaba tarde y me tomaba mi café en la cocina, salía a caminar. Pero no era solo una caminata, era mi entrenamiento. Me había inscrito en un gimnasio discreto, lejos de la casa, donde hacía pilates y estiramientos. Mi cuerpo, que antes era débil y dolorido, se estaba fortaleciendo. La flexibilidad y la fuerza que recuperaba en cada sesión me recordaban que la edad no era un límite, sino una oportunidad. Mi mente también estaba activa. Mientras ellos creían que yo estaba aburrida y sin propósito, yo me reunía con el señor Alfonso. Leía documentos, firmaba papeles, tomaba decisiones importantes sobre la empresa. Me estaba familiarizando con el mundo de los negocios, con los términos legales, con la gestión de propiedades. El conocimiento que adquiría en cada reunión era un tesoro, una herramienta que me hacía más fuerte. Yo, que solo sabía coser, me había convertido en una empresaria silenciosa, en una estratega. Una vez Carlos me encontró arreglando mis flores en el jardín. Él me miró con desdén y dijo: «Mamá, ¿no te cansas de hacer cosas inútiles?». Le respondí con una sonrisa que él no entendió. Él pensó que era una sonrisa de resignación, pero era una sonrisa de poder. Un jardín siempre necesita atención, hijo. Es como un negocio. Si no lo cuidas, se marchita, le dije. Él se fue, riendo, sin entender la metáfora, sin entender que yo le estaba hablando en un idioma que él no conocía. El contraste entre mi apariencia y mi realidad era mi mejor protección. Una noche Diana me dijo que no me preocupara por la cena, que ellos cenarían fuera con unos socios de negocios. Ella no sabía que esos mismos socios, al día siguiente, se reunirían conmigo para firmar un nuevo contrato. Su desprecio era tan grande que nunca se imaginaron que yo pudiera estar moviendo los hilos de un negocio mucho más grande que el de ellos. A veces me sentía como si estuviera en una película, en la que yo era la protagonista que tenía un secreto que nadie más conocía. La emoción, el suspenso, la adrenalina eran mis compañeros constantes. Tenía que ser cuidadosa con mis palabras, con mis gestos, con mis movimientos. Tenía que mantener el personaje de la viuda frágil, mientras por dentro, la guerrera que yo era, estaba preparando el ataque final. Mi hija Sofía era la única que me veía de verdad. La llamaba a menudo y le contaba mis progresos. Ella, con su alegría, me daba el apoyo que necesitaba. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que siempre supo que la mujer fuerte que yo era volvería a resurgir. Su amor, su confianza, eran mi combustible, la fuerza que me impulsaba a seguir adelante. Con ella, mi vida no era una actuación, sino una realidad. Mientras ellos se dedicaban a la vida social, a las fiestas, a las cenas de negocios, yo me dedicaba a la construcción de mi nuevo negocio de costura, con la ayuda de Sofía. Juntas, estábamos reviviendo mi pasión, mi talento, la aguja y el hilo, que antes eran herramientas de sacrificio, ahora eran herramientas de empoderamiento, de independencia. Era un negocio pequeño, pero lleno de corazón, de sueños. La ironía de la situación era sutil, pero deliciosa. Ellos creían que mi vida estaba acabada, que yo era una carga, un estorbo, y yo, en mi silencio, me estaba fortaleciendo, me estaba reinventando, me estaba preparando para el momento en el que la verdad saldría a la luz. El sarcasmo de mi situación era mi mejor amigo. El contraste entre la vida que ellos creían que yo tenía y la vida que yo estaba construyendo
Era una fuente de fuerza y motivación. Cada gesto de desprecio, cada palabra cruel de ellos, me hacía más decidida. Yo no estaba buscando venganza, sino justicia, dignidad, paz, y sabía que la paz, al final, me pertenecía. El juego de apariencias estaba a punto de terminar. El momento de la confrontación se acercaba, y yo estaba lista. La mujer que ellos pensaban que conocían, la mujer frágil, la viuda, la abuela, no existía. La mujer que había resurgido, la estratega, la dueña de la casa, la empresaria, estaba a punto de salir a la luz para cambiar sus vidas para siempre. El momento del confrontamiento final llegó de la manera más inesperada. Era una tarde de domingo, y Carlos había organizado una comida en la casa, la misma casa que él pensaba que era suya, la misma casa donde me humilló en Navidad. Me pidió que me quedara en mi cuarto, pero esta vez yo no me moví. Me senté en el comedor, elegantemente vestida, con la cabeza en alto, esperando. El desconcierto de Diana fue evidente. Me miró con desdén y le susurró a Carlos: «¿Qué hace aquí?». Él, con un tono de voz bajo, me pidió que fuera a mi cuarto, pero yo no me moví. Cuando la familia de Diana y sus socios de negocios llegaron, me presenté con una sonrisa, la sonrisa que había estado practicando en el espejo. Les hablé con una voz tranquila y segura. Les conté sobre la empresa de costura que estaba creando con mi hija. Su desconcierto se hizo más grande cuando les revelé que el señor Alfonso, el abogado de confianza de la familia, me estaba ayudando con el negocio. La tensión en el aire era palpable. La comida fue un tormento para Carlos y Diana. Yo hablaba con los invitados sobre la empresa, sobre el mercado inmobiliario, sobre mis planes de inversión. Ellos intentaban cambiar el tema, pero yo volvía a él con una gracia que los desarmaba. Era como si la vieja costurera que ellos conocían hubiera desaparecido, y en su lugar, una mujer de negocios, segura y con autoridad, había tomado su lugar. Cuando llegó el momento del postre, me levanté. Con una voz clara, que resonó en todo el comedor, le dije a Carlos: «Hijo, antes de que nos vayamos, tengo un asunto importante que tratar contigo». El rostro de Carlos se puso pálido. Él intentó detenerme, pero yo continué. «Me gustaría saber delante de todos por qué me pediste que me fuera de esta casa en Navidad, por qué me trataste como un estorbo». La sorpresa de los invitados fue total. Carlos intentó disimular, pero ya era demasiado tarde. Yo no le di oportunidad. Saqué de mi bolso un documento, un papel que tenía la firma de Jorge y el sello de un notario. «Esta casa, hijo, no te pertenece. Pertenece a mí. Me la dejó tu padre en su testamento». Las palabras cayeron como bombas. Carlos se quedó sin habla, sus ojos llenos de incredulidad. Diana, con su cara roja de furia, se levantó y me gritó: «¡Eso es mentira! ¡Estás loca!». En ese momento, el señor Alfonso, que había estado sentado en silencio, se levantó. Con su tono profesional y sereno, le dijo a Diana: «Señora, el documento es auténtico. La señora Isabela es la dueña de esta casa y de la empresa de su difunto esposo». La humillación de Diana fue total. Sus socios de negocios la miraron con pena, con desprecio. Carlos se levantó, me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo soy tu hijo». Yo, con una voz que era una mezcla de dolor y justicia, le respondí: «Yo no te estoy haciendo nada, hijo. Solo te estoy devolviendo lo que me diste. Humillación, desprecio, indiferencia. Te estoy dando una lección que yo nunca pude darte, la lección de la dignidad y el respeto». Carlos, en su desesperación, intentó justificarse, decir que Diana lo había influenciado, que él me quería, pero yo no lo escuché. Entregué una notificación de desalojo, un documento legal, en el que se le daba 30 días para irse de la casa. Su mano tembló al recibirlo. Su mundo se había desmoronado en un instante. La revelación de mi poder fue elegante, inesperada e impactante. Yo no grité, no lloré, no me enfurecí. Solo presenté los hechos, la verdad que ellos habían ignorado. La humillación de Carlos y Diana fue tan grande que no supieron cómo reaccionar. El silencio que se hizo en la sala fue el más grande de mi vida.
Un silencio que no era de dolor, sino de justicia. El dolor en los ojos de Carlos, la humillación en el rostro de Diana, fueron el reflejo de mi propia agonía. Pero no sentí placer, solo una sensación de que la justicia había sido hecha. La mujer que había sufrido en silencio durante tanto tiempo, finalmente había hablado, y su voz, al final, había sido más fuerte que cualquier grito. El contraste entre mi humillación pasada y mi poder actual era abrumador. Yo, la viuda frágil, la costurera, la abuela invisible, me había convertido en la dueña de la casa, de la empresa, de mi destino. La historia que ellos creían que había terminado apenas estaba comenzando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, me sentí poderosa, me sentí yo misma. El silencio que se hizo en la sala después de mi revelación no duró mucho. El impacto de mis palabras, la humillación pública, era demasiado para Carlos. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme la notificación de desalojo. Pero el señor Alfonso, con su autoridad, lo detuvo. «Señor, no haga una escena. El documento es legal. Tiene 30 días para salir de la casa», le dijo con una voz que no daba lugar a discusión. La furia en los ojos de Carlos se convirtió en desesperación. Se dio cuenta de que no tenía control sobre la situación, que el juego había cambiado y que él era el perdedor. Diana, por su parte, se quedó paralizada. Su rostro, antes lleno de desprecio, ahora estaba lleno de un miedo palpable. Se dio cuenta de que su ambición, su poder, su estatus social, se desvanecían en el aire. Sus socios de negocios se levantaron, avergonzados, y se fueron sin decir una palabra. La fiesta, la celebración de su éxito, se había convertido en un funeral de su reputación. Ella, que siempre me miró con desdén, ahora me miraba con terror, con la conciencia de que yo era la dueña de su destino. La consecuencia de mi acto fue inmediata y total. Carlos y Diana, que se veían a sí mismos como los dueños de todo, se quedaron sin nada. No solo perdieron la casa, sino también la herencia que creían que era suya. La dinámica de poder se invirtió por completo. Yo, que siempre fui la marginada, la invisible, ahora era la que tenía el control, la que tomaba las decisiones. Mi silencio había sido mi mejor arma, y mi voz, al final, había sido mi mayor victoria. Yo, con la dignidad que siempre me caracterizó, no grité ni me burlé, solo los miré, con una mezcla de tristeza y compasión. «Hijo, tu padre siempre me dijo que el dinero no compra la felicidad, sino que la dignidad y el respeto sí», le dije a Carlos. Él, con los ojos llenos de lágrimas, no me respondió. Sabía que había perdido, y que la lección que le había dado era una que nunca olvidaría. El clímax de la historia no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia. El silencio de mi sufrimiento, la humillación, el desprecio, habían sido la preparación para este momento. No sentí alegría al ver su dolor, solo la sensación de que se había hecho justicia. La balanza de la vida que se había inclinado a su favor durante tanto tiempo, finalmente se había equilibrado. Al día siguiente, Carlos y Diana, con la cabeza gacha, empacaron sus cosas. Yo me quedé en mi habitación, observándolos desde la ventana. El silencio que se sentía en la casa era diferente al que yo había conocido. Este era un silencio de paz, un silencio de victoria. No había más risas de desprecio, no había más miradas condescendientes, solo el sonido de las maletas, el sonido de su derrota. Al final de los 30 días, el señor Alfonso llegó con los papeles finales. Carlos y Diana firmaron los documentos y se fueron de la casa. Me miraron por última vez. En sus ojos ya no había desprecio, sino un vacío, una sensación de pérdida total. Yo, con una voz tranquila, solo les dije: «Que les vaya bien». No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo reconciliación, solo la dura realidad de las consecuencias. Con las llaves de la casa en mi mano, sentí un torrente de emociones. El dolor, la humillación, el miedo, la rabia, todo se había desvanecido, dejando un espacio vacío. Y en ese espacio vacío, un sentimiento nuevo y poderoso comenzó a crecer. La paz que había buscado durante tanto tiempo, la paz que la ingratitud de mis hijos me había quitado, finalmente había vuelto a mí. La casa,
que antes era una prisión, ahora era mi hogar. Un hogar lleno de recuerdos de Jorge. Un hogar donde yo era la dueña, la protagonista. El poder de la herencia de Jorge no era solo dinero, sino también un símbolo de mi dignidad, de mi fuerza. Era el legado de un amor que me había protegido hasta el final. Con la salida de Carlos y Diana, un capítulo de mi vida se cerró. El desprecio, la ingratitud, el dolor, todo se había quedado atrás. Y un nuevo capítulo. Un capítulo de paz, de alegría, de redescubrimiento. Estaba a punto de comenzar. Y yo, Isabela, estaba lista para escribirlo. El clímax de la historia no fue la venganza, sino la recuperación de mi identidad. Yo no soy una víctima, soy una sobreviviente. Yo no soy una anciana frágil, soy una mujer de poder. Yo no soy un estorbo, soy una madre. La lección que les di a mis hijos no fue sobre dinero, sino sobre el valor de una madre, el valor de la dignidad. Mi nueva vida comenzó en un lugar inesperado, un lujoso apartamento que mi amada hermana me había dejado. Era un espacio lleno de luz, con grandes ventanales que daban a un parque lleno de árboles viejos y fuertes. El silencio de este lugar no era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Con la ayuda de Sofía, mi hija menor, lo transformé en un verdadero hogar, decorándolo con cariño y llenándolo de risas y de vida. Cada rincón tenía una historia, un recuerdo, pero no un recuerdo de dolor, sino de un amor que había sido puesto a prueba, pero que había prevalecido. La rutina de sufrimiento y humillación fue reemplazada por una de redescubrimiento y alegría. Las mañanas ya no eran un preludio de soledad, sino un momento para compartir un café con Sofía y planear el día. Juntas, nos sumergimos en el mundo de la costura que siempre amé. Pero ahora, no era un trabajo de sacrificio, sino un negocio, una pasión. Con los beneficios de la empresa de Jorge y mi talento, creamos una marca de ropa de alta costura, una unión perfecta de mi experiencia de vida con la creatividad de mi hija. La paz, que tanto había buscado, finalmente me encontró. Mi corazón, que antes estaba oprimido por la pena y el dolor, ahora se llenaba de gratitud y de felicidad. Ya no tenía que andar de puntillas, ni esconderme en las sombras, ni sentirme como un estorbo. Yo era dueña de mi propia vida, la protagonista de mi propia historia, y el regalo de amor de Jorge me había dado la libertad de ser quien realmente era, sin miedo y sin ataduras. Mis tardes se convirtieron en momentos de socialización y aprendizaje. Me matriculé en clases de pintura y baile, actividades que siempre quise hacer pero que nunca tuve tiempo. Hice nuevas amistades con otras mujeres de mi edad, mujeres que también tenían historias de superación. Ellas me acogieron, me escucharon y me mostraron que la vida no termina con la edad, sino que se transforma con nuevas pasiones, nuevas aventuras y nuevas amistades. El dinero que antes me parecía la causa de todo mi dolor, ahora era una herramienta para mi libertad. No lo usaba para lujos innecesarios, sino para invertir en mi felicidad, en mi salud y en mi paz. Viajé a lugares que Jorge y yo siempre soñamos con visitar, y en cada lugar que iba, sentía su presencia, su sonrisa, como si estuviera viajando a mi lado, apoyándome en cada paso que daba, honrando su memoria y nuestro amor. La relación con mis nietos se hizo más fuerte y más significativa. Ellos, que antes me veían como una figura distante e invisible, ahora me buscaban, me llamaban para contarme sobre sus vidas, me invitaban a salir, me pedían consejos, y yo, con la paciencia y el amor de una abuela, los escuchaba, los abrazaba y los apoyaba. Mi silencio, mi ausencia, les había enseñado el valor de mi presencia, el valor de mi amor. La reconciliación con la vida no fue un proceso rápido, sino una lenta floración. Mi corazón, que había sido herido, ahora estaba sanado. Mi alma, que había sido oprimida, ahora estaba libre. Las cicatrices del pasado no me definieron, sino que me fortalecieron. Eran la prueba de que había luchado, de que había sobrevivido, y de que la dignidad de una mujer es irrompible, una fuerza silenciosa que no debe ser subestimada. Mi historia se convirtió en un ejemplo de fuerza y resiliencia para las mujeres que me rodeaban. Ellas veían en mí no a la víctima, sino a la heroína. Les conté sobre mi pasado, sobre mi dolor
y sobre mi victoria, y en cada palabra que decía, sentía que mi vida, al final, tenía un propósito. Me convertí en una voz para las voces silenciosas, una luz para los corazones perdidos. La vida con Sofía era la mayor de todas las bendiciones. Juntas, habíamos rescatado no solo la empresa de costura, sino también nuestra relación, nuestro amor y nuestra familia. La casa estaba siempre llena de risas, de música y de alegría. La soledad, que antes era mi sombra, ahora era solo un recuerdo distante. Tenía un hogar, una familia, un negocio, y lo más importante, me tenía a mí misma. El desprecio de Carlos, la ambición de Diana, las humillaciones que había sufrido, todo se convirtió en un simple gatillo. Un gatillo que me enseñó que el silencio y el sufrimiento no duran para siempre, que la vida continúa, con nuevas pasiones, con nuevas oportunidades, con nuevas personas, que la justicia, aunque demore, siempre prevalece, y que la dignidad de una mujer es, al final, su mayor tesoro. Recuperé mi vida, mi dignidad, mi felicidad, la Isabela que ellos pensaban que conocían, la viuda frágil, la costurera, la abuela invisible, había renacido de las cenizas. La mujer que había emergido de todo el sufrimiento era más fuerte, más sabia y más amada que nunca. La venganza, al final, no era mi objetivo, sino mi paz. Y, con la paz en mi corazón, con la felicidad a mi lado, me di cuenta de que lo más importante no era tener el dinero, sino la libertad para vivir la vida que siempre quise. La libertad para ser yo misma, sin miedo y sin vergüenza. La libertad para ser Isabela, la mujer que siempre fui y que siempre seré. La mujer que soy hoy. El silencio del sufrimiento no dura para siempre. Un día, la voz de la dignidad resuena con una fuerza que no se puede ignorar. Una melodía que se sobrepone a cualquier eco de desprecio. Aprendí que las lágrimas derramadas en soledad no son un signo de debilidad, sino un abono para el alma, un fertilizante para la semilla del autorrespeto que brota de la tierra árida de la humillación. Cada palabra cruel, cada mirada indiferente, se convirtió en una nota de una sinfonía que yo misma compuse, una sinfonía de superación y de paz. El silencio de la soledad, el silencio de mi alma herida, me dio el tiempo y el espacio para escucharme a mí misma, para descubrir la voz que siempre estuvo ahí, esperando el momento de ser escuchada por el mundo y por mí. La vida no te quita, la vida te enseña a reconstruir tu alma pedazo a pedazo, a reescribir tu historia con tinta indeleble, a ser tu propia heroína, la protagonista que se levanta de las cenizas de su dolor. Me enseñó que el amor de un hijo no es un derecho, es un regalo, y cuando ese regalo te es negado, es el momento de buscar el amor en el lugar más importante, en tu propio corazón. La vida me obligó a soltar el pasado, a dejar ir las ilusiones de un futuro que no existía, y en ese proceso me dio la oportunidad de construir un futuro nuevo, un futuro lleno de propósito, de paz y de amor propio. Mi historia no es la de una víctima, es la de una mujer que se negó a ser invisible. A veces, el mayor abandono de tu vida es el regalo que te da la oportunidad de encontrarte a ti misma, la oportunidad de descubrir la mujer que siempre fuiste, pero que el ruido de la vida te impidió ver. El desprecio de mis hijos, su indiferencia, su frialdad, fue un desvío cruel en el camino de mi vida. Pero, en ese desvío, me encontré a mí misma. Me di cuenta de que mi valor no dependía del amor de mis hijos, ni de la aprobación de mi nuera, sino de la fuerza de mi espíritu, de la integridad de mi alma. Y en ese encuentro, el dolor se transformó en una luz que me guió hacia una nueva vida, una vida de libertad, de paz y de un amor incondicional, el amor por mí misma. Mi historia no es de venganza, es la prueba silenciosa de que el respeto no se exige, se gana, y la paz, al final siempre te encuentra, no importa cuán largo y doloroso sea el camino. Yo no busqué humillar a mis hijos, solo busqué justicia para mí misma, busqué honrar la memoria de mi esposo, y busqué demostrar que la dignidad de una mujer no tiene precio. En el silencio de mi corazón, hice la paz con mi pasado, con mi dolor y con el desprecio de mis hijos.
La paz que encontré no fue una ausencia de conflicto, sino la capacidad de vivir en medio de él, con mi dignidad intacta, con mi alma libre. Las cicatrices de mi pasado no son marcas de dolor, sino mapas que me guiaron hasta mi propia libertad. Cada herida, cada lágrima, cada humillación fue una señal en el camino que me llevó a donde estoy hoy. Una mujer libre, una mujer feliz, una mujer amada. Mi historia es la de una mujer que, al perderlo todo, lo encontró todo en su interior. La fuerza, la sabiduría, la paz y la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Y en ese descubrimiento me di cuenta de que mi vida, en su totalidad, no fue un desperdicio, sino un viaje que valió la pena, un viaje que me llevó a la mejor versión de mí misma. Y en el atardecer de mi vida, descubrí que el más grande amor, la más grande victoria, es el amor propio y la paz que construí con mis propias manos. Los años de sacrificio, las noches de insomnio, las lágrimas, silenciosas, todo me había preparado para este momento. El momento de ser libre, el momento de ser yo misma, el momento de ser feliz. La vejez, que antes me parecía una sentencia, ahora me parece un regalo de paz, de sabiduría, de un amor profundo por la mujer en la que me convertí. Mi vida, en su totalidad, es una prueba de que, no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final, una luz que no está fuera, sino que brilla desde adentro.